Hola, esta es una grabación del Encuentro Conosur 2018 de la IFES en América Latina, donde compartimos el tema de corrupción, víctima o cómplice. Este es el encuentro trienal de los movimientos estudiantiles de IFES América Latina en la subregión. ABUA en Argentina, ABU en Brasil, GBUCH en Chile, GBUP Paraguay y CBU Uruguay. 4 conferencias que tuvimos en la primera mitad del evento a cargo del médico psiquiatra Jorge Sobarzo, quien está casado con Aurora Aguayo, médico psiquiatra, exdirector de Clínica Los Tiempos. Jorge sirvió como asesor en el Grupo Bíblico Universitario de Chile y es presbítero en la Iglesia Presbiteriana Cristo Rey. Docente del programa de entrenamiento en psicología pastoral y coautor del libro Psicología, Conceptos Psicológicos Prácticos para el Obrero Cristiano de FLET. A continuación compartimos la tercera conferencia del día 17 de enero de 2018 con el título de La familia corrompida. Muy bien, buenos días. ¿Cómo han dormido? ¿Cómo han despertado? Los que han despertado. Damos gracias a Dios por el día de ayer, la oportunidad que tuvimos de compartir con ustedes algunos aspectos de nuestra experiencia con el Señor. Y en realidad se nos olvidaron muchas cosas que podríamos haber nombrado ayer, pero una de las más importantes tiene que ver con la etapa de vida que estamos viviendo hoy con mi esposa, y que tiene que ver con la etapa en que ya los hijos se van yendo de la casa. Al fin. ¿Cierto, Pedro? Y la etapa maravillosa donde se cumple el Salmo 128. Martín Lutero dijo que esa era una de las promesas que Dios daba para esta vida presente. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento son promesas para la eternidad, la gran mayoría. Pero la promesa de una familia y de disfrutar de la familia y de disfrutar de los nietos está en ese Salmo 128. Así que nosotros estamos en esa etapa de disfrutar de nuestros nietos, en este caso 3 hermosas nietas que tenemos, y que hijas de Gustavo, que damos gracias a Dios que han sido realmente una bendición tremenda para nuestra vida. En realidad, fíjense que hemos ido aprendiendo cómo Dios hace hermosa las cosas en su etapa, en su momento. El Eclesiastés nos enseña esa maravillosa idea de que Dios hace las cosas hermosas en su tiempo. Y Él tiene su tiempo y nos bendice a través de lo que vivimos. Hoy día es mi última presentación y por lo tanto quiero como resumir un poco la... Sí, está bien. No tienen ni siquiera que decirlo. Qué bueno, ¿cierto? Que me voy. Ya. Fíjense que quería yo más o menos ubicarnos para el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Mi primera intervención hizo alusión entonces a la corrupción en nuestros aspectos personales, biológicos, y algo que afecta a nuestro ser y algo que para mi modo de ver es una de las partes más importantes del ser humano. La Reina Valera antigua no tiene ni un problema en relacionar que uno piensa con todo el cuerpo, que uno siente con todo el cuerpo, porque esa era la visión hebrea del cuerpo. Entonces hay un salmo que hace alusión a los riñones como parte del pensar, del sentir. Y después las versiones posteriores han cambiado esa terminología ya por algo no tan preciso como eran los riñones. Imagínense si hoy en día decimos eso, que oye, yo estoy pensando con mis riñones, que en realidad no se vería bien, ¿cierto? Otros entonces hacen alusión a las entrañas,
ese amor entrañable, ¿cierto?, que Pablo nos habla. En fin, para el hebreo no había ni un problema en asumir de que el cuerpo es una unidad, ¿ya? Y es una unidad perfecta y que funciona muy bien. Pero en nuestro mundo cartesiano, ¿cierto?, hemos empezado a dividir al ser humano. Y producto de eso es que entonces hemos compartamentalizado los sistemas y para entender el todo tenemos que estudiar la parte y su relación con el todo, dijo Descartes. Por lo tanto, el método científico se basa en empezar a reducir las partes del ser humano. Y el servidor que tienen aquí adelante es la consecuencia de ese sistema. ¿De acuerdo? Yo no soy hebreo, yo fui criado en esta cultura occidental. Por lo tanto, y a todos nosotros probablemente nos va a costar entender la palabra de Dios en algunos términos. Porque ahí decimos, esto es poético, esto es alegórico o esto es literal. ¿Quién define eso? Y fíjense que aquí viene el concepto entonces del corazón. ¿Qué es el corazón? Obviamente no es el cardia, el músculo cardíaco. Aunque en la Biblia también habla del músculo cardíaco, ¿cierto? Pero fíjense que aquí está haciendo alusión entonces a algo muy profundo en el ser humano. El corazón, si de alguna manera quisiéramos imaginarnos qué estarían pensando los hebreos, yo me imagino que el corazón era lo más íntimo, lo más profundo del ser humano. Entonces, ¿de dónde nacen tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones? Hoy en día hablaríamos de las cogniciones. Y la palabra de Dios nos dice que esa parte más íntima de tu ser también está corrompida. O sea, estamos sonados, como decimos en Chile. Estamos sonados. Está corrompido. No quiero mostrarle la cantidad de versículos que dicen esta verdad, porque esta es la verdad fundamental de la Reforma Protestante, la corrupción total del ser humano. En Romanos 3, ¿cierto? En el capítulo 3 está ese pasaje ya de que no hay ni uno justo, ni un justo, haciendo alusión al Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tenemos justicia, no tenemos capacidad de presentarnos ante Dios y decirle, Señor, mira, yo te pido en función de lo bueno que he sido, te pido tal cosa. Y fíjense que para entender esta idea del corazón, que fue lo esencial de la Reforma Protestante, es, acuérdense que estamos celebrando los 500 años, o sea, el año pasado, ya celebramos los 500 años, ya. Fíjense que la esencia entonces de la Reforma Protestante fue de que somos todos pecadores y que estamos corrompidos. Por lo tanto, el problema del ser humano no es el problema de la ignorancia. No. Lo que pasa es que no conocemos y entonces hay que educar a la persona para que salga de su ignorancia y entonces va a elegir lo bueno. Y hemos visto que, aunque me eduquen, hay áreas de mi cerebro que no van a ser educables para elegir lo bueno. Y voy a seguir obrando malo, en maldad. Por eso que la corrupción total, a mi modo de ver, se correlaciona muy bien con la neurociencia moderna. La neurociencia moderna nos enseña que no somos buenos, que no somos seres dignos de confianza. Por eso que hay un pesimismo en las ciencias. ¿Y qué miramos? A las máquinas. A las máquinas nos van a ordenar. Y ojo, que el mundo se aproxima a las máquinas. Bueno, de tal manera que cuando hablamos entonces de corazón, estamos refiriéndonos, fíjense, a esas asientos, por decir así, en
en los libros de filosofía y de teología, hablan del asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto. Y todo eso está afectado. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y fíjense que lo dijo en un contexto realmente hermoso. A Jesús le criticaron porque tus discípulos no guardan la ley ceremonial. ¿Por qué son tan descuidados? ¿Por qué son tan impuros? Y él, fíjense que da vuelta el sentido de la religión. Los fariseos veían entonces que el ser buenos, el seguir ciertas reglas, el seguir ciertas normas, iba a regenerar o cambiar aquello interno. Y lo cual no es malo. Eso hay que hacerlo. Pero no es suficiente. El cambio del corazón no se logra cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está muerto, dejó de latir. La Biblia, el diagnóstico que hace del ser humano es entonces de un ser que está sin esperanza y muerto. No está en la UTI, como lo muestran algunos, que todavía hay algo bueno en el ser humano. La Biblia dice que el hombre está en el ataúd, muerto en delitos y en pecado. Escuché toda una predicación acerca en Efesios capítulo 2 de la expresión pero, de esa preposición. La importancia de las preposiciones en el libro de Efesios. Pero ahí hay un cambio, ahí hay una irrupción de afuera. Dios intervino y nos dio vida, nos resucitó. Y por eso entonces podemos responder a Él. Entonces algo le pasa al corazón. Fíjense que el Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay hombres buenos con un corazón bueno, pero no se extrañen de que aquí el único hombre bueno, el único, es Jesús. ¿O alguno de ustedes puede decir que es un hombre bueno? ¿O mujer buena? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Claro, uno podría pensar el cardia aquí, corazón. Pero no, el hebreo estaba pensando ahí en esa parte profunda del ser humano que mueve la vida, que es el espíritu que mueve nuestra vida, que nos da ese impulso para la existencia, que es el animus, que está relacionado con el alma. Esa parte, fíjense, que nos hace levantarnos en la mañana, que nos motiva, ese impulso. En general, la vida misma. ¿Cómo podemos decirlo? Eso es el corazón. A mí me toca ver personas con el animus enfermo. Pero la mayoría de nosotros tenemos que tener claro que la Biblia es dramática en el diagnóstico que hace del ser humano. El ser humano no tiene el poder y la fuerza para responder a Dios, a menos que Dios lo resucite primero.
volvamos al contexto de la corrupción, y Pedro nos recuerda que precisamente por eso, porque tenemos un corazón corrupto, somos corruptibles, Dios nos ha rescatado de esa forma vana de vivir, nos sacó del cementerio, de la muerte a la vida, pero nos dice que debemos esforzarnos. Hay que cuidar lo que el Dios nos dio, ese corazón. Añadan a su fe virtud, y entonces fíjense ustedes lo siguiente: tenemos fe. Eso no es nuestro, eso es un don de Dios. Dios nos dio esto. Y ni siquiera lo dio por algo bueno que tú hicieras. Efesios 2 es categórico en eso. Y no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos dio la base, nos rescató, nos resucitó y todo aquello que tiene que ver con la justificación, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos adoptó como hijos, con todos los beneficios del Hijo de Dios, o sea, de Cristo. ¿Y gracias a quién? A que Cristo ganó esto por nosotros. Así que esto no hay duda en la Escritura de que esto no es algo que yo gano. Y esto es uno de los grandes misterios que hace que Dios me haya dado esto a mí. Yo no lo sé. Solamente sé que es gracias a su amor incondicional. Pero a esa fe tenemos que agregarle, dice Pedro, virtud. ¿Qué es lo que era la virtud? Esa excelencia. Mejoremos nuestra fe. Agreguémosle la excelencia, el deseo de vivirla cada día. A la virtud, entendimiento. Otra versión dice conocimiento. Gracias a Dios, porque podemos acceder a un mundo más amplio a través del usar nuestra cabeza, nuestro entendimiento, para entender más allá las cosas de cómo ocurren. Y este entendimiento y este conocimiento también está relacionado, ¿cierto?, con una relación que se establece con Dios. A esto hay que agregarle dominio propio. De alguna manera esto va actuando en mi propio cerebro, como les explicaba la otra vez. Y aquí está entonces el dominio propio, la capacidad de autorregularme. Gracias a Dios, lóbulo, ¿cómo se llamaba? El prefrontal. Y ahí las funciones de ejecución son las que se encargan del dominio propio. Entonces ya no estoy siendo o dejándome llevar por mi carnalidad, por mis impulsos, sino que tengo discernimiento y debo discernir. Pablo nos recomienda que nos hagamos la siguiente pregunta frente a una decisión. Porque él dice, todo me está permitido. ¿No han leído eso? Pero dice Pablo, pero no todo me edifica. Por lo tanto, frente a una decisión en la vida, y ahí ya estoy usando mi lóbulo prefrontal, cuando me hago la pregunta, si todo me está permitido, ya que tengo la fe que me salva, pero Pablo dice, no todo te edifica, no todo te conviene, dice otra versión. Por lo tanto, yo tengo que elegir de acuerdo a un criterio. Y ahí viene una ética de elección. Tengo que reflexionar. ¿Esto me es conveniente? ¿Y cuál es la otra pregunta que Pablo menciona? 1 Corintios 6. ¿Esto me esclaviza? Son las dos preguntas de la libertad en Cristo, donde yo uso mi dominio propio. ¿Esto que voy a hacer me esclaviza? ¿Por qué? Porque de mi corazón proviene el pecado, no de afuera. Fíjense ustedes que el pecado no está en la pornografía.
¿Qué es lo que me contamina? ¿Ver pornografía? El pecado está en mi corazón pornógrafo. ¿Sabían eso? Por lo tanto, no caigan en la ilusión del pecado. Ah, no, hay cosas que a mí no me van a tocar. No, si tu corazón está corrompido, debes cuidarlo. ¿Cómo se cuida el corazón? Con dominio propio. ¿Me edifica? ¿Me esclaviza? En la consejería esto es básico. Si tú a la persona le dices no puedes hacerlo porque la regla dice que no puede hacerlo y te vas a condenar, no le estás ayudando. La consejería lo que intenta es que la persona llegue a usar su propio criterio. ¿Por qué? Porque es libre en Cristo. Y no hay nada, y ese es otro de lo que la Reforma ganó, el sacerdocio universal de cada creyente. Yo no tengo ni un poder sobre ustedes para ordenarles algo que tengan que hacer en su vida privada e íntima. Y yo les diría, defiendan ese derecho. Nadie puede decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Ni siquiera el pastor. No somos, en ese sentido, nuestra visión posterior a la Reforma es que cada creyente tiene, porque Cristo lo ganó para nosotros, esa soberanía. Y ahí es donde usamos lo que nuestra hermana nos recordaba, esa mayordomía. Ejercemos mayordomía sobre nuestra vida y somos libres para hacerlo. Cuidemos nuestra libertad. ¿Cómo perdemos nuestra libertad? Cuando tomas malas decisiones. Cuando elegiste algo que no te edificaba y cuando elegiste algo que te empezó a esclavizar. Ahí tu corazón empieza nuevamente a oxidarse. El cerebro se oxida, ¿sabían ustedes? Por eso se usan los antioxidantes. De tal manera que aplicando nuestra madurez en términos del libro de Hebreos, ¿y cómo vamos a ser maduros? Eligiendo, usando el discernimiento, más vamos a ir madurando. Y se nos recuerda que seamos entonces constantes, perseverantes. La pregunta es, ¿en qué debemos ser perseverantes? ¿Qué nos dice Pedro? ¿En qué debemos perseverar? Y fíjense que algo que veíamos también el día de ayer. La perseverancia tiene que ver con la esperanza de la venida del Señor. Yo trato de acordarme, Señor, que hoy día no se me olvide, que estoy en una actitud de espera. ¿Y saben en qué me ayuda eso? Porque entonces yo le digo al Señor cada mañana, Señor, quiero ayudarte a ti. La obra es tuya. Tengo tanto que hacer hoy día. Pero Señor, no me hagas perder la perspectiva, que este es tu trabajo y yo te ayudo a ti. Porque nosotros a veces le pedimos al Señor al revés, Señor, ayúdame a mí. Y eso es ser patudo, ¿eh? Hasta irrespetuoso. Debemos pedirle al Señor, Señor, concédenos el privilegio de ayudarte en tu obra. Y nuestro trabajo secular es parte de la obra de Dios. De la constancia pasamos entonces a la devoción a Dios. Devoción a Dios es esta relación reverente que tenemos con el Señor y tiene que ver, fíjense entonces, con el temor a Dios. Temor a Dios.
Yo leí un libro que se los recomiendo, de J.L. Russell, El príncipe de las tinieblas. Él es un filósofo, historiador, y hace toda una descripción del desarrollo del diablo, de la malignidad de Satanás en la historia. Y fíjense que al leer ese libro me di cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de temer. Y de repente nosotros perdemos la visión de que el Dios que es el Padre de Jesús. Y Jesús dice lo siguiente: no teman a aquel que puede dañar el cuerpo. ¿A quién hay que temerle? Teman a aquel que puede mandar su alma al infierno. ¿Y quién es ese? Dios, nuestro Padre celestial. Por lo tanto, para algunas personas, fíjense ustedes que es muy fácil decir yo amo a Dios. Pero yo quiero, fíjense, decirle que lo que nosotros tenemos que, más que nada, preguntarnos, ¿cuánto yo temo a Dios? El temor de Dios va a sujetar mi carnalidad y mi corazón impuro. Tengan ojo, Dios es un Dios digno de temer. No pierdan esa perspectiva. Un pastor, esto no sale de aquí de Villa María, ¿cierto? No sale de aquí, muy bien, queda entre nosotros. Un pastor me dice, tengo dificultades con un colega porque él se impone sobre mí y cada vez que puede me pide dinero y me obliga a que le dé dinero. No voy a contar más circunstancias de cómo que se ocurre en esa relación. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no lo confrontas? ¿Y por qué no te vas entonces de la iglesia o de la denominación? Y él me contesta lo siguiente, no me dice, porque yo temo su maldición. ¿Me entendieron bien? No me voy porque temo su maldición. Estaba con su esposa. Ellos estaban pidiéndome consejo. Y le pregunto a la esposa qué es lo que ella pensaba. Ella me dijo, mira, yo desde siempre tuve la intuición que esto no estaba bien, pero no podemos salirnos de este círculo perverso que tiene este pastor. ¿Por qué? Porque temen a la maldición. Qué curioso, fíjense ustedes, porque yo ahí les planteaba a ellos lo siguiente, ¿saben a quién yo le temo más miedo? Es a la maldición de Dios. Si un pastor no me va a maldecir más allá del poder que tiene Dios para maldecirme. Fíjense que estudiamos ese pasaje de Jesús cuando habla de esto, de quién, a quién hay que tenerle miedo. Y el Salmo 128, que yo les mencionaba delante, que hace alusión a la familia, lo primero que dice, bienaventurados los que temen a Jehová. Por lo tanto, nosotros somos un poquito romanticones con el tema del amor. Y no nos confundamos. A Dios no lo podemos burlar. Dios lo que merece es que le temamos reverentemente. Y no que nos confiemos, total, es como un amor romántico. Porque la muerte de Jesús no tuvo nada de romántico. Le dolió a Dios más que ningún dolor que tú hayas sufrido. La muerte de su Hijo. Por lo tanto, fíjense de que si uno entiende a quién hay que temerle, eso me va a ayudar también a pasar al otro escalón, a amar.
¿Cómo me escapo de las maldiciones? ¿Cómo me escapo del temor y de mi propio miedo? Construyendo, fíjense ustedes, relaciones saludables, amor fraternal. Y ahí vamos entonces, de la fe individual, vamos creciendo a la fe colectiva, que se expresa a través del amor fraternal, construyendo familias, construyendo iglesias, construyendo una sociedad basada en estos pilares. Y del amor fraternal, recién vamos a entender mejor qué es el amor. Fíjense que podemos ver entonces que tiene que ver esto con el carácter del cristiano. Muchas gracias. El carácter del cristiano. El cristiano necesita desarrollar algo que no es ni más ni menos que su carácter. Al hacer esto, este carácter del cristiano es de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. Y Pedro nos dice que haciendo esto, ascendiendo hacia allá, no caeremos jamás. Ahí hay una promesa. No caeremos. Por otro lado, Pablo, parece que hay que correrlo para acá, ¿no? O achicar el... Bueno, ahí sale. Gracias. Pablo nos recuerda en Gálatas, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, si lo vemos de esta manera, el fruto del Espíritu parte al revés. Como que es de arriba para abajo, yo me lo imagino así, no sé. Parte por el amor. ¿Qué le agrega al amor? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Gracias. Fidelidad, humildad. Y termina en el lóbulo frontal nuevamente. Dominio propio. Del amor vamos subiendo hasta... No creo que esto sea en orden, son características también, ¿cierto? Fíjense ustedes, características que acompañarían entonces el fruto del Espíritu se parece mucho a las características que vimos del carácter del cristiano en segunda de Pedro. Por lo tanto, fíjense que el fruto del Espíritu, cuando el Señor me resucita, pone en mí entonces esta capacidad de creer. Y empieza en mí esta relación híbrida que hay en mí, mi naturaleza humana y la naturaleza divina que está en nosotros por el Espíritu Santo que está en nosotros, empieza entonces a haber un crecimiento y un desarrollo. Y eso va causando entonces nuestro carácter, va afectando nuestro carácter. Pero tengan cuidado, porque mientras estemos aquí en la tierra, hasta que seamos transformados, mi corazón va a tender a engañarme. Mi corazón va a tender a traicionarme. Y ese proceso entonces es el que tenemos que vivir con cuidado. A eso le llamamos, en términos teológicos, la santidad. Ser santos, porque yo soy santo. El Señor nos pide perfección. Nadie lo logra. El único que lo logró fue Jesús.
Ustedes han leído sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional observa al desarrollo del ser humano y se da cuenta de que de Descartes en adelante ha habido un énfasis entonces en lo intelectual y el desarrollo intelectual. La psicología, las ciencias sociales fueron impactadas por este concepto entonces de que hay formas de ser inteligente que van mucho más allá del coeficiente intelectual. Tener un coeficiente intelectual determinado es una forma de ser inteligente. Y ellos dicen que entonces hay otras formas de ser inteligente y se describen 7, otros describen 14, otros describen 21 formas de ser inteligente. ¿Ya? ¿A qué voy? Que fíjense que se empieza a tomar en cuenta entonces las emociones como una forma de ser inteligente. Nada nuevo en la palabra de Dios, y para el hebreo las emociones siempre han sido consideradas como algo muy importante. De tal manera que en el concepto de la inteligencia emocional, hacerse cargo de sus emociones al tomar las decisiones básicas, fíjense que es una parte interesante de lo que es la inteligencia emocional. Y fíjense que eso coincide con lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando tengas que tomar una decisión, ve primero en qué emoción estás. Porque si no estás en la emoción adecuada, lo más probable es que vas a decidir mal. ¿En qué emoción yo debo ponerme para tomar la decisión correcta? La palabra de Dios habla entonces lo que estaba abajo o arriba en el amor. Nosotros no consideramos la toma de decisiones, primero vernos a nosotros en qué decisión, en qué emoción estamos. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades para vernos a nosotros mismos. ¿En qué emoción estamos? Empatizamos con el otro, nos falta empatizar con nosotros mismos. Y esta es la característica de la inteligencia emocional, hacerse cargo de tus emociones al tomar las decisiones. Esto me sirve a mí también para lo siguiente: cuando el otro toma una decisión y yo me quedo solamente con lo que decidió, yo tengo que entender que a lo mejor tomó la decisión que tomó porque estaba en una emoción determinada. ¿Y qué pasa cuando estás enojado y tomas una decisión? Tienes más probabilidades, según Proverbios, de equivocarte. Proverbio entonces hace una diferencia en dos tipos de personas: las personas que son sabias y las personas que son necias. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Según el libro de Proverbios, fíjense que uno de esos es el temor al Señor. Miren qué curioso. Se van entonces calzando las piezas de este puzzle. El temor al Señor nos hace, por alguna razón, que mi cerebro sea más sabio para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar en las consecuencias de mi decisión. Y ahí, al tomar las consecuencias de mi decisión, me salgo de la emoción en la que yo estoy. Ah, no, este me las va a pagar. Estoy tan enojado que entonces empiezo a pensar lo peor del otro. Y mientras más pienso lo peor del otro, más mi emoción se empieza a transformar en enojo, en ira. Pablo nos recomienda: airaos. Pero, acuérdense el pero, no pequéis. ¿Cuál es la diferencia entonces? En que la ira es una respuesta emocional normal, pero el estarle deseando en la tarde, en la mañana del otro día, al día siguiente, en la semana siguiente, lo mismo al otro, ya eso es pecado. Ya no es una respuesta normal. Airaos, pero no pequéis. Por lo tanto, para yo poder hacer eso, necesito hacerme cargo de las emociones que yo tengo antes
de tomar decisiones. Saber manejar situaciones difíciles, no ceder entonces ante la ansiedad y la rabia. Manejar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque cuando estoy en esta situación difícil, mi identidad está en juego. Una situación difícil probablemente me está a mí confrontando en mi apariencia, en mis capacidades, en el estatus que yo tengo. Y probablemente, si no tengo esa reserva emocional saludable en mí, probablemente me voy a defender, voy a manipular. Van a aparecer en mí entonces esas conductas defensivas. Y si hay algo que nos daña en nuestras decisiones en situaciones difíciles, es ceder a la ansiedad o la rabia. Las técnicas para no ceder a la ansiedad y la rabia, eso se llama asertividad. Ser asertivo es responder al otro sin ansiedad y sin rabia y atender amablemente a lo que el otro me dice. Para hacer eso, tengo que manejar mi ansiedad y mi rabia. Permanecer optimistas y motivados y perseverar a pesar de las dificultades. El optimismo y la motivación. Fíjense que la capacidad de estar en esta condición de optimismo y motivación es una capacidad que también está explícitamente explicada en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de algún libro de la Biblia que nos hable de esto del optimismo y la motivación? Es una carta de Pablo. Filipenses. ¿Cómo dice Pablo ahí? Alegraos. Otra vez os digo, alegraos. ¿Cuál sería la traducción hoy día? Sean optimistas y motivados. No pierdan la alegría. Y debemos perseverar, fíjense ustedes, a pesar de las dificultades. La otra característica de la inteligencia emocional, fíjense ustedes, que es la empatía. La empatía es saber darse cuenta de lo que siente el otro, sin que me lo diga. Yo lo observo, lo intuyo. Empatía. Para que la empatía me funcione, hay una teoría muy bonita de las células en espejo. No las voy a explicar porque es una lata. O se llama la teoría de la mente. Yo les sugiero que por ahí googleen las células en espejo. Se van a maravillar de cómo funciona nuestro cerebro para ser empático. Empatía. Y, fíjense ustedes lo último, establecer relaciones sociales armoniosas. Si vuelvo para atrás, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal, amor. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Fíjense que las características de la inteligencia emocional y las características que se nos está pidiendo que se nos pide en el Evangelio que debemos ir desarrollando en nosotros, fíjense que son conceptos muy, muy parecidos. Pero la ciencia le ha agregado a esto otro concepto más que no vamos a alcanzar a ver ahora, que es el concepto de la inteligencia espiritual. ¿Lo han escuchado? La inteligencia espiritual abarcaría la capacidad de trascendencia del hombre,
el sentido de lo sagrado o los comportamientos virtuosos que son exclusivamente humanos, como el perdón, la gratitud, la humildad o la compasión. Salmo 8. Solo el hombre puede mirar las estrellas y preguntarse, ¿quién soy yo? Eso es la inteligencia espiritual. ¿Quién soy yo? Yo no he visto a ningún perrito mirando las estrellas haciendo esa alusión. ¿Quién soy yo? Me voy a saltar, todo esto se les va a quedar en el pendrive, todos los conceptos de la inteligencia espiritual están en el... Yo me voy a saltar aquí. ¿Y qué ocurre cuando la inteligencia espiritual está atrofiada? Esta no es la pregunta desde la teología, esta pregunta está hecha desde la psicología. Una pregunta hay que entenderla en el contexto, ¿de acuerdo? Esto es lo que se preguntan los psicólogos. Y fíjense lo que ellos dicen, que la consecuencia más grave de estar atrofiada la inteligencia espiritual es el vacío existencial. La carencia de sentido que puede derivar en vandalismo, violencia, formas inadecuadas de evasión, conductas autodestructivas, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, cuando la inteligencia espiritual está atrofiada, la consecuencia es la corrupción en todas sus manifestaciones. Los grandes creadores y los grandes maestros son personas con una intensa vida espiritual que se refleja en las obras. Lo que dejamos a las generaciones futuras tiene que ver con el cultivo de la inteligencia espiritual. Según la palabra de Dios, un no creyente puede llegar a ser un maestro probablemente, pero no va a llegar nunca a la estatura de Cristo, porque le va a faltar lo más importante, la base, que es la fe. ¿Se entiende eso? Pero ojo, podemos aprender mucho de esos maestros en lo que hacen, porque como dice John Stott, muchas veces podemos avergonzarnos que gente no cristiana se conduce mejor que los cristianos. En su vida, en su praxis, en su compromiso, en su desarrollo de su fe, nos darían una lección a nosotros y nos quedaríamos avergonzados. Por eso que yo les animaría esta mañana, queridos hermanos, de que hagan suyo estos pasajes de Segunda de Pedro con diligencia, agréguenle a la fe, crezcan ustedes en la fe. Si no, van a ser más presa no de la corrupción que está allá afuera, van a ser más presa de qué, de la corrupción que está adentro de ustedes. No sean ingenuos, lo que nos corrompe es lo que está en mi corazón. No anoté las preguntas, así que se las voy a dictar. Primero, ¿qué aprendí en esta exposición? Segunda pregunta, ¿qué aprendí en este taller, en esta exposición? Primero.
lo cognitivo. Segundo, ¿qué experimenté en esta exposición? Sean sinceros. Me aburrí, me dio lata. Escuchen su corazón. Y tercero, ¿qué quiero cambiar a partir de esta exposición? ¿Se entiende? ¿Qué aprendí? ¿Qué experimenté? ¿Qué quiero cambiar? Una cosa, por lo menos. Tengo 5 minutos para 2 preguntas o comentarios. No. Perdón. Sí. De Neva Milicic. Es una psicóloga católica que habla sobre el tema. Perdón. De ella. Pero el libro en sí no me acuerdo ahora, pero está. Ella es una psicóloga de la Universidad Católica que ha desarrollado este tema en Chile y me parece muy, muy bueno. Pablo. ¿Es posible tener inteligencia emocional para algún aspecto, pero para otro no? Sí. Sí. Yo en mi trabajo hago todo el esfuerzo de tener inteligencia emocional y empatizo y devuelvo y todo lo demás. Llego a mi casa y pregúntale a mi señora si tengo o no inteligencia emocional. ¿Respondo? ¿Por qué? Porque yo cambio en el tiempo. En la mañana estoy con ánimo, aguanto todo. En la tarde estoy saturado, no aguanto nada. Mi inteligencia emocional varía. ¿De acuerdo? Si así somos los seres humanos. El único que es Dios. Dios no cambia. Nosotros somos como el tamo que lleva el viento, dice su palabra. Y el corazón, como lo describe el libro de Jeremías al corazón, es lo más engañoso que hay. No te confíes de tu corazón. ¿Algún otro comentario? A ver si entiendo bien. Tú dices que, primero, que yo dije que Abraham tenía déficit atencional, ¿ya? Una cosa. ¿Por qué? No. Es una asociación que hace mi cerebro, y son esas asociaciones locas que hace mi cerebro. Porque los que emigran, en realidad esto no lo digo yo, lo dijo un genetista, ¿ya? Y él dijo, gracias a las migraciones, la especie humana ha logrado sobrevivir. ¿Y quiénes son los más propensos a emigrar? Se ha seguido entonces a través del estudio de genético, se hace un estudio hacia atrás de la genética y se ha descubierto que los que emigran son las personas que tienen déficit atencional. Gracias a Dios por los déficits atencionales. Si no, habríamos muerto en África hace 180.000 años. ¿De acuerdo? Por eso que mi conclusión es que Abraham tenía déficit atencional. Pero no es porque la Biblia lo diga, así que perdón por...
la última o comentario. ¿Alguien parece que por allá habían levantado la mano? No, entonces acá. Alguien tendría que traducirme. Porque no... Sí, desarrollando, por ejemplo, la sensibilidad estética. Los artistas que hay aquí tienen mayor inteligencia emocional probablemente que lo que somos, espiritual, que lo que somos más científicos y más cognitivistas. ¿Me entiendes? Pero esa es una visión de la inteligencia espiritual visto desde la psicología. Ojo. Tengo 2 minutos para decirle lo siguiente. Yo estuve el año 2008 en un congreso en Buenos Aires de Mundial de Psiquiatría Biológica, que es la psiquiatría a la cual yo me adscribo y practico más, la psiquiatría biológica. Y dentro del programa de se juntaron 15.000 especialistas de todo el mundo. ¿Ya? Y fíjense que dentro del programa había un capítulo: salud mental, fe y espiritualidad. Así que, ¿qué nos dijeron nosotros? Nos fuimos a inscribir. Lleno. A mí me llamó la atención. Yo pensé que íbamos a ver 3 gatos ahí. Estaba lleno. Hicieron la ponencia 13 presentadores. Un holandés, bien por los holandeses, un brasileño y un hindú, psiquiatras ellos. Un indio. ¿Ya? Y fíjense que ellos hicieron un llamado como conclusión de ese simposio. Decían: hacemos un llamado, los que no creemos, a los que creen, porque les necesitamos. Porque la patología más grave, que es la base de la enfermedad mental, es la falta de inteligencia espiritual. ¿Me escucharon bien? Y los que creen no están haciendo su trabajo. Porque cada vez en el mundo hay más gente que vive una vida vacía y sin sentido. ¿Y qué es la prueba de ello? Que los suicidios siguen aumentando. Fíjate que fue impresionante. Se mostraron trabajos con este tema y donde se hacía un pedido que se debe seguir integrando la ciencia y la fe. La ciencia apunta al mismo objetivo de la fe, es darle al ser humano sentido. Y la ciencia, por su lado, trata de entender cómo poder hacer más efectivo lo que la fe dice. Y fíjense que fue un tremendo llamado de atención para nosotros. Necesitamos integrar ciencia y fe, porque los problemas de este mundo son realmente graves. Así que yo les animo, hermanos, tenemos esta riqueza tan grande del Evangelio en vasos de barro, pero la tenemos, así que usémoslo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por compartir con nosotros. Si quieres más información de los movimientos estudiantiles, puedes encontrarnos en nuestra página en Facebook, IFES América Latina, o en nuestro sitio web, ifesworld.org. Que Dios te bendiga.